Hola amigos, yo soy el Dr. Miguel Cardona y hoy les voy a hablar del hueso occipital. El hueso occipital va a contar con tres porciones principales. En la parte más superior encontramos la escama, posterior encontramos las dos porciones laterales y por último, articulándose con el hueso esfenoides, encontramos la porción basilar. En el hueso occipital, situado cerca de su vértice, encontramos un agujero de proporciones importantes, de 4 por 5 centímetros aproximadamente. Este agujero lo vamos a denominar agujero magno, por el cual va a atravesar el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, con todas sus envolturas. Me estoy refiriendo a las meninges. Continuando con el hueso occipital, podemos decir que es un hueso plano, impar, medio y simétrico, situado en la zona dorsal del cráneo. El hueso occipital es un casquete de esfera con contorno romboidal, como aquí lo podemos ver, de cavidad ventrocraneal. Y llama la atención la presencia de un amplio orificio elíptico. En este caso, este orificio elíptico lo vamos a conocer como el agujero magno. Va a tener una dimensión de diámetro de 5 centímetros aproximadamente por 4 centímetros. Esas son medidas aproximadas. Además, el agujero magno va a estar en comunicación directa con la primera vértebra cervical, que conocemos como atlas. El hueso occipital va a constar de tres porciones. Primeramente, vamos a tener la porción de la escama, que va a ocupar aproximadamente 2/3 partes de la proporción del hueso. Vamos a tener las porciones laterales, aproximadamente será esta zona. Y por último, vamos a contar con la porción basilar. La porción basilar va a tener una característica importante y es que se va a articular directamente con el hueso esfenoides. Primeramente, la escama va a presentar dos caras, una cara ventral o endocraniana, que es esta, y una cara exocraneana, que es la que tenemos en la parte posterior. ¿Qué características importantes podemos encontrar en cada una de ellas? Primeramente, en la cara endocraneana encontramos la protuberancia occipital interna. En esta protuberancia occipital interna vamos a tener un sinfín de referencias. Por ejemplo, a partir de la protuberancia occipital interna tenemos los surcos del seno transverso, lateralmente a ella. Superior a la protuberancia occipital interna, tenemos el surco del seno sagital superior. Vamos a tener 4 fosas. Primeramente, las fosas cerebelosas, que van a alojar al cerebelo. Y en la parte superior tenemos las fosas cerebrales, que van a estar alojando parte de los hemisferios cerebrales. En casos raros, se puede apreciar una depresión junto con la protuberancia occipital interna. Esa depresión va a formar parte o va a conformar la estructura que se llama confluencia de los senos. Y la podemos encontrar aproximadamente en esta zona, pero no es una constante, por lo cual no siempre la encontraremos. Por la cara exocraneana podemos encontrar algunos datos importantes también. Primeramente, sobre la línea media vamos a encontrar la protuberancia occipital externa, una protuberancia bastante notoria que incluso si nosotros tocamos nuestra nuca se puede sentir. Partiendo de la protuberancia occipital externa, lateralmente tenemos la línea nucal superior. Un poco más arriba, también partiendo de la protuberancia, encontramos la línea nucal suprema. En la parte inferior de la protuberancia occipital externa, vamos a tener una pequeña cresta, que la vamos a conocer como la cresta occipital externa, en esta zona. Un poco más abajo encontramos la línea nucal inferior. En este cráneo no se ve muy claro, pero esta es la posición aproximada. La porción basilar es esta estructura que tenemos en esta zona. Y vamos a definir que es una masa cuadrilátera alargada de dirección cráneo-ventral, más gruesa en su extremo ventral, con una cara endocraneana cóncava transversalmente. Esta zona la vamos a conocer como el clivus o el canal basilar. Aquí vamos a encontrar que descansa el puente y la médula oblongada. Vamos a encontrar que por su parte más anterior
está articulado con la parte posterior del hueso esfenoides. De hecho, por el tipo de articulación que se encuentra en ambos huesos, solamente pueden ser separados por un corte de sierra. Lateral a la porción basilar, encontramos que está articulado con las dos porciones petrosas de los huesos temporales. Estas prominencias que encontramos en esta zona las vamos a conocer como tubérculos condilares. Lateral a los cóndilos vamos a encontrar una estructura que se va a llamar incisura yugular. Si la unimos con la incisura yugular del hueso temporal, nos va a formar un agujero que va a ser conocido como agujero yugular, que va a dar paso a la vena yugular interna. Ahora vamos a intentar modelar el hueso occipital con las partes que ya hemos estudiado. Primeramente dijimos que tenemos la porción de la escama. Como bien sabemos, la porción de la escama va a ocupar aproximadamente 2/3 de la totalidad del hueso. Entonces es una parte bastante amplia. La escama va a tener como un límite anterior en la parte posterior del agujero magno. Recordemos que vamos a tener entonces una porción anterior que va a ser nuestra porción basilar. Dijimos que tiene una forma más o menos cuadrangular y va a estar en la zona anterior. Ahora, nosotros vamos a tener dos porciones laterales. Ya teniendo conformadas las tres porciones del hueso occipital, vamos a entender cómo está distribuido. Primeramente dijimos que en la parte de la escama, en la porción interna, vamos a tener una protuberancia. Entonces vamos a hacer una protuberancia más o menos hacia el centro de esta protuberancia, de esta escama. Ahí tenemos la protuberancia, que la vamos a conocer como protuberancia occipital interna. Lateral a la protuberancia occipital interna vamos a tener dos surcos. Que se va a conocer como el surco del seno transverso. Ahí es donde va a estar descansando. Superior a él vamos a tener otro surco sobre la línea media, que lo vamos a conocer como el surco del seno sagital superior. Por la parte inferior vamos a tener una cresta, que la vamos a conocer como la cresta occipital interna. Y así es como la tenemos. Ahora vamos a tener 4 grandes fosas. Entonces aquí la marcamos con los dedos. A estas fosas inferiores las vamos a llamar fosas cerebelosas, y a las fosas superiores las vamos a llamar fosas cerebrales. Mientras que en las fosas inferiores está alojado el cerebelo, en las fosas superiores está alojado los hemisferios cerebrales. Yéndonos a la parte posterior de la escama, vamos a encontrar otras estructuras, más o menos igualmente hacia el centro. Vamos a encontrar otra protuberancia. Esta protuberancia la vamos a conocer como la protuberancia occipital externa. Igualmente, por debajo de esa protuberancia occipital externa, vamos a encontrar una cresta hacia la parte inferior, que la vamos a conocer como la cresta occipital externa. Aquí vamos a encontrar algunas líneas. Partiendo de la protuberancia occipital externa, encontraremos la línea nucal superior. En la parte inferior encontraremos la línea nucal inferior, y superior a estas encontraremos la línea nucal suprema. El hueso occipital, por su parte
interna vamos a tener que se ve en una forma cóncava. Y por el otro lado vamos a encontrar que tiene una forma convexa. Si nosotros vemos en la porción basilar, encontramos entonces que está articulada con el hueso esfenoides por su parte más anterior, que dijimos que ese tipo de articulación solamente puede ser separada por una sierra. Lateral a la porción basilar vamos a encontrar que está articulado con el hueso o con los huesos temporales. Un poco más posterior a la porción basilar vamos a encontrar dos incisuras. Esas incisuras las vamos a conocer como las incisuras yugulares. Junto con la incisura yugular del hueso temporal nos van a formar unas estructuras que se conocen como agujeros yugulares, por el cual va a pasar la vena yugular interna. Por la parte superior de estas porciones laterales vamos a encontrar los tubérculos condilares en esta forma. Por la parte inferior vamos a encontrar los cóndilos, que se van a articular con el hueso o con la vértebra atlas. Más o menos así va. Si lo ponemos un poco más marcado, podemos poner con esta plastilina blanca cómo se representarían de mejor manera los cóndilos. Y ahí tenemos los cóndilos con los cuales se va a articular el hueso occipital. Esta es la forma aproximada que vamos a tener con el hueso occipital y sus estructuras más elementales. Ahora ya conocemos un poco más de la anatomía del hueso occipital. Recuerden que si tienen alguna duda, pónganlo por favor en la parte de los comentarios y con mucho gusto se las contestaremos. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.